¿No? Nuestro Padre eterno, santo y misericordioso, te damos gracias. Señor, de verdad, tú eres el Creador, el Altísimo. Tú eres grande, tú eres más grande que todo el universo. Comparado a tu creación, somos muy pequeños, somos nada. Aún así, tú nos estimas y nos amas. También, Señor, tú eres el Santísimo. Tú debes juzgar el pecado, aborreces la maldad. Y somos descendientes de Adán y somos pecadores viles. A pesar de esto, tú nos amas y quieres salvarnos, quieres perdonar nuestros pecados. Por eso tú mismo enviaste a tu Hijo unigénito, Jesús, como el Cordero limpio, sin mancha. A Él tú cargaste todos nuestros pecados. Y Jesús, con su sangre, limpió, lavó todos nuestros pecados sin falta, eternamente. El Espíritu Santo nos ha avisado estas buenas nuevas, el Evangelio de salvación, por medio de esa iglesia. Señor, ¿qué podemos hacer? Solamente te agradecemos y te servimos. Debemos vivir ahora siguiendo tu santa voluntad. Señor, gracias por esa iglesia. De verdad, en este mundo hay muchísimas iglesias. Sin embargo, la mayoría es falsa. No hay ningún lugar que podemos recibir tu palabra correctamente. Entre ellas, con tu guía, encontramos a tu casa, que Espíritu Santo mora. Gracias, Padre, por el día de hoy, en la vida de hoy. Gracias por permitirnos que estar aquí, delante de tu presencia, con nuestros hermanos amados. Esperamos tu gracia y tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones para recibir bien tu mensaje. También, Señor, algunos hermanos que están alejados de la iglesia, de la palabra, también algunos hermanos con algunos problemas o enfermedades, no pueden venir. Protégelos, por favor. También cada lugar en que tu palabra hoy está siendo predicado, denles la gracia suficientemente, Señor. Hoy dame la sabiduría necesaria y el corazón digno para dar tu palabra correctamente. Te rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aquí busquemos Isaías 45. ¿Por qué Isaías 53? Isaías 45. Isaías 45. Versículo 7. Vamos a leer juntos, hermanos. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo
esto. Y versículo 18. Versículo 18. Leamos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 22. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. El título de la palabra de hoy es el propósito de las obras de Dios. Mire, obras. En el versículo 7, Dios se presentó a sí mismo así. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hacer. En verdad, Dios ha hecho y hace siempre muchas obras. Y todo el mundo está lleno de las obras de Dios, las cuales Él ha hecho para los hombres. Cuanto más comprendemos sobre esto, sentimos más respeto y agradecimiento al Creador. Ahora estamos vivos, ¿no? Esto es porque Dios ha hecho y está haciendo muchas obras, como oxígeno, como el sol. Obviamente para nuestra salvación también. Es muy importante saber cuáles son las obras que Dios ha hecho. Pero lo más importante es comprender el propósito de estas obras. ¿Con qué propósito Dios las hizo? Si no conoce que Dios creó el mundo y la vida, el hombre es solamente un animal un poco más desarrollado nada más, ¿no? Y esa persona no sabe de dónde ha venido y a dónde irá. Nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿saben? ¿Para qué las creó? ¿Para qué? Propósito. Hoy vamos a pensar sobre el propósito de las obras que Dios hizo. El propósito de la creación. ¿Y para qué nos ha dado la Biblia? Escribió la historia de Israel. Nos dio la ley de Dios. Vino Jesús al mundo. ¿Para qué? Y el propósito de salvarnos a nosotros. ¿Para qué? Mire, entre los versículos que veremos hoy, quiero que presten atención a las palabras ¿para qué? O ¿a fin de qué? Propósito. En primer lugar, vamos a pensar en el propósito de la creación. En este capítulo 1, versículo 1, ustedes saben bien, la Biblia comienza declarando la creación, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de verdad, todo este mundo tiene las evidencias de ello, ¿no? Todo el mundo. Salmo 104 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amén. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Solamente estaban las tinieblas. Dios creó la luz, compuso el ambiente de la tierra adecuadamente, ¿no? Y luego creó las plantas y los animales. Y luego, por el último, creó al hombre. Mire, la palabra de que el hombre era el último en el proceso de la creación quiere decir que todas las cosas anteriores fueron preparadas para el hombre, ¿no?
todo el propósito de la creación está en el hombre. Y Dios le estima más entre todas las cosas del mundo. El sol fue hecho ¿para quién? Para nosotros. Somos más valiosos que el sol. El mar también. En Isaías capítulo 45 que hemos leído, está escrito el propósito de la creación. Dice 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. No la creó en vano, sino un propósito es para que fuese habitada la tierra, creó. Yo soy Jehová. Aunque entendemos solo una parte pequeña de los misterios del universo, de verdad, en esta tierra, muchísimas condiciones están establecidas muy precisamente. Su propósito es para que los hombres habiten en ella. Vamos a pensar, frutas y flores. ¿Por qué Dios creó tantas variedades de frutas? Mango, piña, pera, manzana, naranja, uva, ¿qué más? Granadilla, ¿qué más? Sandía, chirimoya, maracuyá, fresa. ¿Por qué? Porque creó tantas variedades de frutas. No fue para el mono, sino para que nosotros gocemos de distintos sabores. Gracias, Señor. ¿Por qué hay tantas formas bonitas de flores? Es una expresión de que Dios nos ama tanto. Aunque no hemos ido a tantos lugares en este mundo, de verdad, hay muchos que son muy hermosos. Estos lugares hermosos nos permiten imaginar cuánto hermoso será el reino de Dios. Dios hizo salir una mariposa linda de un gusano horrible, ¿no? Esa obra tiene el propósito ¿de qué? De que podemos creer que nuestro cuerpo humilde se transformará en un cuerpo maravilloso, glorioso, tal como Dios ha prometido. De un gusano, ¿cómo puede salir una mariposa? Podemos ser diferentes, ¿no? En el universo hay estrellas inconcebiblemente grandes. ¿Cuántas veces más grande que la Tierra? ¿Por qué Dios creó esas estrellas tan grandes? Tan grandes. Esto es para hacernos comprender un poco más cuán grande es Dios, ¿no? Salmo 145, versículo 3. Leamos juntos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. Mire, para poder entender, su grandeza es inescrutable. Entonces, tiene que existir realmente algo tan grande e inescrutable, ¿no? Únicamente así podemos sentir un poco más cuán grande es Dios. Nuestra tierra es grande, ¿no? Mire, de Perú para llegar a Corea demora más de 30 horas. Entonces, muy grande es nuestra tierra. Sin embargo, vamos a comparar el tamaño. Acá,
hay nuestra tierra. Parece muy grande, sin embargo, ¿dónde está el sol? Acá el sol. ¿Dónde están nosotros? Allá, ¿no? Pero hay otras estrellas tan grandes. ¿Dónde está nuestra tierra? ¿Se ve o no? Todavía. Entonces, nuestra tierra es allá, nada más. Mire, ¿cuál es el propósito por el cual creó las estrellas tan grandes? Es para hacernos sentir cuán grande es Dios, su poder y su amor. Busquemos Isaías 40. Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Leamos juntos. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Dice, la Biblia dice que el número de su ejército es millones de millones. Dios sabe todos sus nombres. Somos también de su ejército, ¿no? Cuenta su ejército. Y en realidad, aquí su ejército se refiere a las estrellas. Estrellas. Si vemos en otra versión, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Las estrellas son incontables, ¿no? ¿Cuántas estrellas hay? No sabemos. ¿Por qué Dios hizo innumerables estrellas? Es para hacernos comprender que el poder de Dios y su sabiduría es infinito, ¿no? Como Dios sabe todos los nombres de tantas estrellas, obviamente nos conoce bien, ¿no? Y sabe bien de nuestras necesidades y circunstancias. ¿Saben cuántos cabellos tienen? Hermanos, se nos puede contar, ¿no? ¿Cuántos cabellos tiene? ¿Ah? ¿Acaso 100,000? ¿O 1,000,000? Entonces, el número de nuestros cabellos y el de las estrellas, ¿cuál es mayor? Estrellas, obviamente. Dios, que puede contar las estrellas, dijo que cuenta nuestros cabellos. ¿Por qué? Hoy cuántos cabellos de hermanos Sixtos salieron. Dios está contando esto. Contar nuestros cabellos significa Dios nos estima mucho. Tiene mucha importancia en nosotros. Busquemos Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12,
versículo 7. Leamos juntos. Pues, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pájaros. ¿Por qué Dios está contando nuestros cabellos? En conclusión, el propósito por el cual menciona sobre las estrellas en Isaías capítulo 40 y sobre los cabellos en Lucas capítulo 12 es hacernos entender que ese Dios tan grande es tu Padre. Él sabe bien de tu situación y está mirándote a ti. Por lo tanto, no temas, no te preocupes. Dios quiere decirnos esto. Hoy vamos a ver el propósito de las obras de Dios. Y segundo, vamos a pensar en el propósito porque Dios hizo escribir la Biblia. Volvamos a Isaías capítulo 34. Isaías 34. Versículo 16. Veamos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿No? Dios mandó su palabra primeramente a sus profetas y se las hizo escribir. Saben bien, Jeremías capítulo 30, ¿no? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios mandó su palabra y aquí dice, los reunió su mismo Espíritu. El Espíritu Santo reunió estas escrituras e hizo un libro. Esto es la Biblia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque Dios hizo la Biblia y nos la ha dado. ¿Por qué? Habacuc dice, leamos juntos, Habacuc capítulo 2, versículo 2, leamos juntos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leere en ella. Aquí corra significa puede llevar, ¿no? Puede llevar. Dice, hoy, hermanos, deben enfocarse en las palabras ¿para qué? ¿Para qué? Escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que leere en ella. ¿Para que leere quién? ¿Quién? Solamente los pastores. Si escribes una carta larga con todo el corazón para tu enamorada y se la entregas, entonces, ¿qué quieres que ella haga con esta carta? Obviamente quieres que la lea bien, ¿no? La Biblia es la carta del amor de Dios para con nosotros. Debemos leerla bien, ¿no? Y pensemos, ¿para qué Dios quiere que leamos la Biblia? ¿Qué quiere Dios que obtengamos de la Biblia? ¿Sabiduría? ¿Sabiduría de qué? ¿Qué quiere Dios que obtengamos de la Biblia, por medio de la Biblia? Debemos entender su propósito. Busquemos Juan, capítulo 5. Juan 5. Mire, ¿por qué Dios escribe
escribió la Biblia para que nosotros leamos. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Con qué propósito? Juan 5:39. Leamos juntos. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El núcleo de la Biblia es Jesucristo. El supremo propósito de escribir la Biblia es para que los hombres conozcan a Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y vino al mundo para salvar a los pecadores, y que se puede recibir el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Por medio de la Biblia, Dios quiere dar a conocer su amor, que quiere darles la vida eterna a los que creen en su Hijo. Juan 20. Vamos a ver. Juan capítulo 20. Juan 20. Versículo 31. Juan 20, 31. Leamos juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿No? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo escribir la Biblia y nos la ha dado? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Cristo significa lo mismo que Mesías, el Salvador. ¿Y por qué el Hijo de Dios vino al mundo y sufrió y murió? Eso para lavar el pecado de los hombres con su sangre y liberarlos del pecado y darles la vida eterna. Mire, la Biblia fue escrita para dar a conocer sobre esto, sobre la vida eterna, sobre la salvación. Pero más bien, muchas personas dan bastante importancia a que Jesús curó enfermedades o al hablar lenguas, que se da solamente pocas veces en la Biblia. A pesar de que tienen la Biblia, no conocen por qué propósito Dios la ha dado a los hombres. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Salvador. Por medio de Él, para que recibamos la salvación. Busquemos Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El primer propósito de la Biblia es para recibir la salvación por medio de la fe en Cristo. Y el segundo es para enseñar a los hijos de Dios, para reprender sus errores, para corregir e
instituirlos para que anden por el camino recto y vivan santamente, ¿no? Primero, la salvación. Y luego, mire, por medio de la Biblia, uno puede nacer como un hijo de Dios. Además, luego, puede crecer, puede perfeccionarse. Entonces, mire, este es el propósito por el cual Dios nos ha dado la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer con ella? Solamente llevar nada más, ¿no? Tenemos que leerla diligentemente, no solo los domingos, ¿no? Cada día, al menos 3 capítulos al día, ¿no? Leer diligentemente y estudiar y meditar. También reflexionas sobre nosotros mismos ante la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué aprender la palabra de Dios? Para reflexionar nosotros mismos, ¿no? Y examinar nuestra fe en la salvación. También exhortar a otras personas a aprender la Biblia para que ellas también sean salvas. Consolarnos entre los hermanos mutuamente con la palabra del Señor. ¿Ok? Y tercero, vamos a pensar en Israel. Dios se presentó a sí mismo como el Dios de Israel. La historia del mundo se ha realizado enfocada en Israel. Ellos son los testigos de Jehová y el pueblo escogido por Dios. En su historia, Dios puso un propósito especial para nosotros. Isaías, volvamos, Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 21, dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Aquí, vosotros se refiere a quiénes, ¿sabe? Vosotros. No. A los ídolos. Los ídolos, presentad vuestras pruebas. El Rey de Jacob representa al Dios de Israel. Pruebas significa evidencias de que los ídolos, ustedes son dioses. Las pruebas del Dios verdadero es, versículo 22, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir en futuro. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Jehová dijo a los ídolos: si ustedes son dioses verdaderos, obviamente podrán saber lo que ha pasado desde el principio, también lo que ha de venir, y podrán hacer bien o mal, ¿no? Presentad vuestras pruebas, pero ningún ídolo puede hacer ni una de estas pruebas.
Entonces, Dios puede presentar estas pruebas, ¿sí o no? ¿Verdad? En la Biblia, en el libro de Jehová, fueron escritos los acontecimientos antiguos, ¿no? Y han sido comprobados como verdad. También fueron profetizados los que iban a realizarse en el futuro y se han cumplido tal como predijo la Biblia. Hay un punto muy maravilloso, es que en la historia de todas las naciones y todos los pueblos se escriben los acontecimientos que ya sucedieron. Es decir, la historia es del pasado. Pasado nada más. Pero la historia de Israel no es así. Se escribieron los hechos que sucederán en el futuro previamente. Y ellos se han cumplido tal como fueron escritos. Especialmente la recuperación del pueblo de Israel ha estado cumpliendo exactamente en nuestra generación. ¿Por qué lo hizo Dios de esa forma? Es para manifestar que Jehová es el Dios verdadero y los ídolos son nada. Israel, un pueblo pequeño, ha vencido en muchas guerras contra muchos países fuertes y ahora gobierna el mundo. Viendo esta historia, podemos ver el poder de Dios. Viendo que se ha cumplido la promesa de Dios, podemos creer que Dios está vivo y eres fiel. Además, mire, como dice, haced bien o mal a Israel, Dios le ha dado realmente bendición y maldición. Esto tiene un propósito para enseñarnos algo muy importante. ¿Pueden buscar Lamentaciones? ¿Dónde está? Lamentaciones. Lamentaciones, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Luego, Lamentaciones. Leemos juntos dos veces. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, vamos a cambiar. En otra forma. De la boca del Altísimo, ¿de verdad sale lo malo y lo bueno? Dios es el Altísimo. De Él viene lo bueno, la bendición. Pero no solo esto, también sale de Él lo malo. Por lo tanto, debemos temer a Dios y confiar en Él. Salmo dice, Salmo 31, leamos. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Proverbios 16, versículo 20. Busquemos en su Biblia. Proverbios 16, versículo 20. Versículo 20. Leamos juntos. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado. Mire,
tenemos que pensar bien. Cuando el pueblo de Israel recibieron la bendición y cuando recibieron la maldición, no fue por casualidad, no. Dios les prometió de antemano que la manera de recibir la bendición es, respóndame, obedecer, ¿verdad? Deuteronomio 21 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La condición es, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si obedecieren la palabra de Dios, recibirán bendiciones. También, versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De la boca del Altísimo sale el bien, lo bueno y lo malo, el bien y el mal también. De verdad, la Biblia conlleva una gran cantidad de la historia de Israel. Su propósito es para que comprendamos sobre la promesa de Dios de la maldición y bendición y para enseñarnos cuán importante es el obedecer a su palabra, ¿no? La historia de Israel es un ejemplo para nosotros. Primera de Corintios, busquemos. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Mire, acá. Como algunos de ellos, ¿a qué ellos se refieren? Al pueblo de Israel. Refiriéndose a la historia de Israel, nos enseña así. Leamos juntos, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debemos aprender a través de la historia de Israel que vivir obedeciendo a Dios es el camino para recibir la bendición. Y por desobedecer vendrá la maldición. Y la humildad es la manera de recibir la gracia del Señor y la soberbia es la de ser rechazado por Dios. Dios quiere que aprendamos de esto, que si nuestra vida le agrada, podemos recibir lo bueno. Esto es el propósito de escribir la historia de Israel. Hasta ahora, ¿cuántas cosas hemos aprendido de la creación, de escribir la Biblia y de la historia de Israel? Ahora, como el cuarto punto de hoy, vamos a aprender el propósito de la ley de Dios. Ley. Levítico 22. Guarda pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. También, primero de Reyes, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas
y en todo aquello que emprendas. Seguramente es correcto que Dios dio su ley para guardarla. Dios es bueno y justo. Por eso, su ley también es buena y santa. Por lo tanto, si trata de vivir según la ley de Dios, por supuesto que anda por el camino recto. Sin embargo, los hombres son corrompidos y como descendientes de Adán, no tienen el poder de cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, debemos entender primero el otro propósito de la ley, otro propósito. Esto es para hacernos conocer nuestros pecados. Hemos aprendido varias veces Romanos capítulo 3. Busquemos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 20. Aquí sale el otro propósito de la ley. 20, leamos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para poder entrar al cielo debe recibir la justicia de Dios. Esta se recibe por creer en Jesucristo. Versículo 21. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire, creer en Cristo es, ¿qué significa? Creer en Cristo es aceptar en el corazón la redención que Cristo cumplió en la cruz. Versículo 23. Versículo 23 y 24. Leamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el perdón de pecados. Debido a esto, para recibir la redención, primero debe conocer sus pecados correctamente, temer a Dios, temer el juicio y pedir a Dios por su misericordia. Esta postura es muy necesaria. Es el arrepentimiento verdadero. El propósito de la ley es hacernos tener este corazón. ¿Okay? Romanos 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 7. Leamos juntos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no diera, no codiciarás. Mire, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Quiere decir que por medio de la ley llegue a conocer el pecado verdaderamente. Versículo 12. Versículo 12. A 13, leamos juntos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, bueno, ¿verdad? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el propósito es por el mandamiento,
el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A fin de que, esto es el propósito de la ley. La ley de Dios es santa, justa y buena. Por eso, hermanos, pensemos bien, para conocer correctamente cuán pecaminoso es el hombre y cuán grande es su pecado, debe reflexionar ante la ley santa y buena. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Miren, generalmente los hombres saben que la mentira es mala o buena. Mala, sabe, pero viven diciendo mentiras. ¿Sí o no? Saben bien que el robo es malo o bueno. Malo, pero roban. Solo saben nada más. No toman en serio las mentiras pequeñas y los robos pequeños. Sin embargo, según la ley de Dios, estos pecados son suficientes para ir al infierno. Por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muchas personas piensan que la relación sexual entre jóvenes es el amor o la libertad de tener placer. Pero la ley de Dios, ¿qué dice sobre esto? Dice que esto es fornicación, que es un pecado para ir al infierno. Muchísimas veces hemos odiado a otras personas y dicho palabras que dañan su corazón. La sentencia según la ley de Dios es que estos son lo mismo que el homicidio. Y deshonar a los padres es más grave que el homicidio. Por la ley, no podemos conocer, esto es pecado. No, una forma de vivir normal, nada más. No teme a Dios. La ley nos hace conocer que las obras que habíamos hecho sin tomar en serio son pecados para ir al infierno. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para hacernos conocer nuestros propios pecados, tener un corazón humilde y arrodillarnos ante Dios. Al final, para llevarnos ¿a dónde? Ante Cristo. Busquemos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿La fe en qué? Cristo. Versículo 24. Veamos juntos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Por la fe, perdón. El título de la palabra de hoy es el propósito de las obras de Dios. Aquí dice, a fin de que. Mire, ayo. ¿Qué es el ayo? ¿Quién es? El ayo no puede enseñar, sino que su papel es llevar a un niño al colegio. Amigo, vamos al colegio. Entonces, este niño puede aprender por los profesores. Del mismo modo,
la ley nos quiere decir a nosotros, tú debes ir a Cristo, debes pedir su gracia, debes recibir su salvación. Vamos, amigo, vamos a Cristo. Este es el propósito por el cual Dios nos ha dado la ley. ¿Ok? Y el quinto. Vamos a pensar en el propósito de la venida de Jesús al mundo. Mire, vamos a pensar, hermanos. Jesús vino al mundo. Se puede decir en otra expresión, Dios envió a su Hijo al mundo. Mire, el propósito de las obras de Dios. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, por supuesto que tuvo un cierto propósito, ¿sí o no? ¿Para qué? Juan 1. Busquemos. Juan 1. Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, veamos juntos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero. El pueblo de Israel ofrecía la expiación a Dios por miles de años. Trasladaba los pecados del hombre a un animal limpio y lo mataba y daba su sangre en el tabernáculo para recibir el perdón de pecados. De la misma manera, Jesús es el Cordero que Dios mismo preparó y envió. El propósito por el cual Dios le envió es para quitar el pecado del mundo. Debemos conocer bien y creer que estamos incluidos en este propósito. Jesús vino al mundo para quitar nuestros pecados, los suyos y los míos. Juan 3, 16. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Juan 3, 16 al 17. Por favor, concentremos. ¿Para qué? Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, Dios envió a su Hijo ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a recibir esta palabra personalmente. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Yo sea salvo por él. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito por su gracia y amor. Entonces, debemos creer en él. Debemos aceptar su perdón con mucho agradecimiento. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo, nosotros, seamos salvos por él. Busquemos Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:15. Creo que ahora muchos hermanos pueden memorizar, recordar este versículo. Ok, vamos a memorizar.
Vamos a memorizar sin verlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No podemos entender perfectamente el significado de la palabra Jesús vino al mundo. ¿Qué significa? Jesús vino al mundo. Solamente sentimos que Él nació por el vientre de la mujer, pero en realidad Jesús es el Creador. Como hemos visto, las estrellas tan grandes, el que es mayor que todo el universo, que contiene todas estas grandes, incontables estrellas, vino a esta tierra pequeña. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, Él entró al mundo. Entró significa, ¿dónde estaba? Entró al mundo significa, estaba fuera del universo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús, entrando en el mundo. No podemos entender cuán grande es este universo. Himalayas, Monte Everest, muy alto, muy grande. ¿Dónde está esta montaña? En el país Tíbet. Busquen ustedes mismos. ¿Dónde están? ¿Se ve? Pequeño. Somos nada comparando a la tierra. La tierra nos parece grande. Sin embargo, el sol, 1.300.000 veces más grande que la tierra. ¿Dónde estamos? Somos muy pequeños. Por favor, recuerdan, entrando en el mundo. Allá está el sol. El sol es muy grande. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el sol? ¿Cómo se llama esto en español? Galaxia. Galaxia. ¿En dónde estamos? ¿Dónde está galaxia? Mire, ahora vamos a ver. Jesús vino al mundo. El Creador vino a la tierra. Ahora vamos a entrar al mundo. Él entró al mundo. Quiere decir que el que estaba fuera del universo vio
a un pequeño planeta entre muchísimas estrellas, estimando a los hombres que son como polvo nada más comparado a toda su creación. Él mismo vino a la tierra. El Creador entró a nuestra tierra. Jesús vino al mundo. El Creador entró en el mundo. El Creador tan grande vino a nuestra tierra. Cuán maravillosa es esta palabra. Para encontrarnos, para salvarnos. En esta obra tan grande está un propósito tan grande, ¿no? Esto es para salvar a los pecadores. Entre todas las estrellas, Dios estima más a nosotros. Debemos entrar en este propósito de Dios. Oh Señor, gracias. Soy un pecador vil, pero para salvarme a mí, viniste al mundo. Y para darme la vida, derramaste tu sangre. Primera de Juan 3:5. Leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aquí nosotros no solo se refiere al pueblo de Israel, tampoco solo a algunos escogidos, sino a todos los hombres. Seguramente nosotros estamos incluidos. Esta es la fe en Cristo, que Jesús vino al mundo para quitar mis pecados y derramó su sangre en la cruz por mí. El Creador murió por mí. Entonces, vamos a pensar en un propósito más, muy importante, último. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué? Mire, hay varias razones por que Dios nos salvó, pero no. Hoy pensemos propósito. ¿Con qué propósito Dios nos salvó? Busquemos Tito. Tito. Tito 2, Tito 2, versículo 14, leamos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos salvó para hacernos su propio pueblo verdadero, que teniendo el mismo corazón, unánimes, trabajemos juntos para cumplir las buenas obras que quiere Dios. Buenas obras.
Como ya hemos aprendido en el seminario de la Biblia, somos salvos no por obras, sino por la fe, ¿no? Las buenas obras, hermanos, las buenas obras no son una condición para ser salvo, sino el resultado digno. No es condición, sino el resultado de la salvación. Mire, buenas obras significan vivir bondadosa y honestamente, y beneficiar a otras personas y seguir a la buena voluntad de Dios. Y sobre todo, la mayor obra es salvar a las almas perdidas, como Jesús hizo, ¿no? ¿Con qué propósito nos salvó? Para que seamos su pueblo, su propio pueblo, ¿no? Celoso de buenas obras, para que vivamos para Él. Busquemos, último, Romanos capítulo 14. Romanos 14. Romanos 14, versículos 7 al 9. Quiero que prestan atención en la palabra para y sienten el propósito por el cual Dios nos salvó. Para, versículos 7 al 9, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo murió y resucitó para salvarnos. Aquí dice, Cristo para esto murió y resucitó. ¿Qué significa esto? Para esto, para que vivamos para el Señor, para que Él sea nuestro Señor, es decir, para hacernos suyos y para que vivamos por su voluntad. Nos salvó. ¿Ok? Cristo murió en nuestro lugar en la cruz. ¿Para qué? Para que los que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, hoy hemos aprendido 6 puntos. ¿Puede recordar? La creación, escribir la Biblia, la historia del pueblo de Israel, la ley de Dios y Jesús vino al mundo. En todas estas cosas, en todas las obras de Dios está el propósito de darnos la salvación. Y el último, el propósito de la salvación. Debemos aprender, entender bien. Debemos creer que Cristo nos salvó y agradecerle. Y debemos recordar bien. ¿Por qué propósito nos salvó? ¿Para qué? Vivamos para Él. Mire, hermanos, vivamos cumpliendo ese propósito muy hermoso, muy grande. Esto es digno, ¿no? También esta manera de vivir es conveniente para recibir la bendición de Dios en esta tierra y la gloria en arriba. Por medio de la fe en Cristo Jesús, debemos recibir la salvación primero. Y ahora, hasta que Jesús venga, vamos a vivir para Él, cumpliendo ese gran propósito de Dios. Oremos juntos, hermanos. Nuestro Creador y Salvador, Jehová Dios y su Hijo Jesús, te damos honra y alabanza y toda nuestra gloria. El que estaba fuera del universo
entró en este mundo y vino a nuestra tierra pequeña para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Jesús vino al mundo para salvarme a mí, un pecador muy vil. Te damos honra y gracias, Señor. También, Espíritu Santo, por tu enseñanza hemos aprendido el propósito de Dios para con nosotros. Señor, somos hijos de Dios, nacimos como sus hijos, por eso ahora debemos crecer y debemos agradar al corazón de nuestro Padre eterno. Y Señor, queremos cumplir tu propósito y tu voluntad. Aunque somos débiles, somos pequeños, por favor, utilizándonos, haz tu santa obra, Señor. Alrededor de nosotros todavía hay muchas almas que están yendo al infierno. Debemos salvar a ellos contigo. Señor, por favor, denos la sabiduría necesaria, la paciencia, también la esperanza. Nos falta mucho el amor. Te pedimos que nos llena de tu amor, Señor. Gracias la palabra de hoy, no solo una sabiduría, sino recordando tu enseñanza, debemos vivir según tu palabra, Señor. Obedecer a tu palabra es el camino de recibir la bendición. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén.